Bueno, ya estamos de regreso y queremos seguir analizando lo que han sido estos primeros días con las modificaciones en el plan paso a paso. Y vamos a precisamente a esta hora conversar con la epidemióloga y académica de la Universidad de Chile, Claudia Cortés. Doctora, muchas gracias por atender nuestra comunicación esta mañana de domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy buenos días, Viviana. Infectóloga. Infectóloga, ya, perfecto. Ahí vamos a hacer la modificación. Lo debiésemos tener claro porque hemos hablado muchas veces, pero bueno, siempre se generan esas confusiones en torno a la labor. Pero por lo mismo es bien interesante poder conversar porque yo... Si no me mal recuerdo, empezamos esto ya al momento inicial de la pandemia, poder analizar lo que eran las medidas preventivas, cómo debíamos entender un proceso que era inédito tal vez para la humanidad en sus años más recientes. Entonces ahora ya que estamos en una etapa donde nos damos como una mayor reflexión de lo aprendido, pero también de lo que está por venir, ¿cómo definiría el punto del proceso de pandemia en que estamos ahora sumado a lo que ocurrió este fin de semana, que fue una adaptación, un cambio en el uso de las mascarillas, sobre todo en los espacios abiertos? Sí, ya estamos en medio del tercer año de pandemia, suena terrible decirlo así, pero claro, esa es la realidad. Esto partió para nosotros en marzo del 2020. Me acuerdo yo, la primera entrevista que di del tema fue contigo en los estudios, y la verdad es que a lo largo de estos años la gente ha tenido que aprender, y la gran mayoría sí lo ha hecho. Algunos pocos todavía creen que esto no es tan real. Pero las medidas de prevención han sido las mismas, hemos ido perfeccionando, ahora sabemos bastante mejor qué es lo que ayuda, qué es lo que no sirve, sabemos que la ventilación, la distancia entre las personas, el uso de mascarilla cuando estamos en lugares cerrados, es una de las medidas junto con la vacuna que más nos sirve. Después de 2 años y algo de pandemia, hay ciertos momentos como en el que estamos en la actualidad en Chile, en que los números de contagios han bajado, en que la tasa de vacunación está tan óptima que nos permite flexibilizar ciertas recomendaciones, como es, por ejemplo, el uso de mascarillas en espacios abiertos. Recomendar que la mascarilla tiene que seguir siendo utilizada en espacios cerrados, bajo techo, o cuando las aglomeraciones de personas en espacios abiertos sean importantes. De esta manera podemos seguir teniendo una vía bastante cercana a lo que teníamos durante el 2019, por ejemplo, pero tenemos que seguir cuidándonos. Otro aspecto importante en un contexto de pandemia es la comunicación, cómo se envían los mensajes y también cómo los recepciona obviamente la ciudadanía, por eso que hablamos de una comunicación de riesgo. Y durante el fin de semana todo esto tenemos que entenderlo a modo de percepción y de primeras horas. Muchas personas tenían cierta confusión, habían personas que en la feria, por ejemplo, estaban sin la mascarilla y decían, bueno, pero si es un espacio abierto. Pero lo que uno puede ver también en las calles es que la gran mayoría prefiere igual usarla. ¿Cómo analiza usted la forma en que se dan a conocer el mensaje y si fue lo suficientemente claro o no? El mensaje es, si usted está en un espacio abierto, con una distancia por lo menos de 1 metro con la gente que lo rodea, en espacios abiertos puede optar por sacarse la mascarilla. Si usted se quiere quedar con la mascarilla, bien, la mascarilla no es dañina, usar mascarilla no hace mal, no genera ningún daño, y en general es una protección que es bastante barata, simple e inocua. Por lo tanto, si mucha gente prefiere seguir usando mascarilla, no hay ningún problema con eso. Lo importante es que las personas entiendan claramente que cuando uno entra a lugares cerrados o a lugares donde la aglomeración de personas es muy alta, como es una feria de frutas y verduras del fin de semana, por ejemplo, es importante seguir usando mascarilla. El ideal es entregar los mensajes de la manera más clara posible, en que no haya equivocación, no haya error. No necesariamente significa que espacio abierto es sin mascarilla, es espacio abierto más un espacio suficiente. Y yo creo que hay que ir perfeccionando la forma en cómo se entregan los mensajes en estos 2 años y medio. Todos hemos aprendido comunicación de riesgo y sin duda todavía queda espacio para seguir mejorando, pero el mensaje es claro. Si estoy solo y no hay gente alrededor y en un espacio ventilado, puedo optar por sacarme la mascarilla. ¿Y usted siente que se transmitió claramente? Mascarilla. ¿Perdón? Si usted siente que se transmitió claramente ese mensaje al momento de tomar la medida, ¿lo evalúa así? Yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje. La gente está entendiendo, este es un fin de semana particular, además, el primer fin de semana largo que tenemos en todo este tiempo, en que hay medidas mucho más flexibles, y vamos a ver, probablemente este es un periodo de ensayo-error, vamos a ver cómo en los próximos días es muy probable que haya un pequeño aumento de los casos. Eso ocurre siempre que cuando se relajan las medidas, parte de las
riesgos que uno corre, pero si hay un aumento de casos en un contexto de gente altamente vacunado, la gran mayoría van a ser casos leves. Bueno, la vacuna es algo fundamental y en relación al relajo de las medidas, algunas voces también entendidas decían que podría ser poco incentivo, sobre todo las dosis adicionales, pensemos ya en la cuarta. ¿Cómo analiza ese punto, sobre todo el refuerzo que debe hacerse y de entender que si estamos en una buena condición como país, sin duda que lo de las vacunas ha sido fundamental? O sea, ya que nos hemos vacunado tanto, es debido a eso que tenemos una muy buena condición actual como país. Si dejamos de vacunarnos, si la gente que le toca colocarse su refuerzo no se lo coloca, vamos a ir perdiendo este lugar privilegiado que hemos alcanzado con muchísimo esfuerzo. Hoy día la vacunación sigue siendo fundamental. Hay un grupito pequeño de personas que está muy rezagado, que no se ha vacunado. El ideal es que logremos convencerlos, logremos hacerles entender lo importante que es para ellos individualmente y colectivamente que se vacunen. Pero también hay ciertas medidas como la verificación del pase de movilidad que nos lleva a que la gente tenga que tener sus vacunas al día. Esa petición del pase de movilidad sigue siendo bastante débil, bastante pobre, la exigencia del pase de movilidad es casi inexistente y es una buena herramienta porque de esa manera nos lleva a tener que estar vacunados. Sí, es cierto que se ha ido relajando la petición del pase de movilidad, eso se puede constatar y al parecer también hay ahí un tema en torno a la fiscalización de aquello. Pero otro punto en torno a las medidas anunciadas tiene relación con la apertura de las fronteras, los cambios también al momento de llegar a nuestro país. Ahora estamos hablando de PCRs aleatorios, de donde no hay una exigencia de homologación de vacunas. Sí hay que tener el pase de movilidad si es que se viene de turismo a nuestro país para poder entrar, qué sé yo, a los restaurantes o hacer diversas actividades. ¿Hay algún punto que se estableció hasta de la mesa técnica decir que en ese caso, en puntual, en el tema de esas medidas, no hubo una concordancia, una sociabilización o no estuvo el punto de ellos? ¿Cómo ve también? ¿Cree que fueron un poco, no sé si apresuradas, pero tal vez más relajadas las medidas de lo que se esperaba o está de acuerdo al momento que estamos viviendo de la pandemia? Es que estamos en un bastante buen momento a nivel mundial. Los casos han ido cayendo, las hospitalizaciones han ido cayendo. Tampoco podemos seguir siendo un país isla permanentemente de aquí a la eternidad, digamos. Por lo tanto, tenemos que ir abriendo las fronteras con los recuerdos. El ideal sería seguir haciendo PCR, pero efectivamente, cuando se analizaron las PCR hechas en el aeropuerto en las últimas semanas, la tasa de positividad es mínima. Por lo tanto, eso justifica y a nivel epidemiológico está demostrado que ya no es necesario testear a todo el mundo. Por supuesto que tenemos que tener una buena información y una educación de riesgo en el sentido de que si yo tengo síntomas, si estoy con fiebre, si tengo molestias, si tengo tos, bueno, ok, entonces sí soy una persona que tengo que tomarme una PCR y hacer la cuarentena necesaria si es que es algo positivo. Aquí podemos poner políticas sumamente claras, pero si individualmente no tenemos la responsabilidad personal, es muy difícil tener éxito. Sin duda. Y quería además también preguntarle, porque estamos observando en el mundo situaciones bien llamativas, como lo de Shanghái, por ejemplo. Estados Unidos decidió extender el uso de las mascarillas en el transporte público. Bueno, en general en Estados Unidos o en Europa hay, la verdad es que hace mucho rato, medidas bastante más flexibles que las que tenemos nosotros, así haciendo un punto de comparación bien concreto. Pero, ¿qué ha ocurrido? Porque yo he escuchado a algunos que dicen que, por ejemplo, lo de China corresponde netamente al mismo Omicron, solamente que llegó más tardío. ¿Debe alertarnos lo que está pasando en otros puntos, como sobre todo en el mundo asiático, donde se origina este virus? Sí, hasta ahora se han ido describiendo subvariantes de Omicron, algunas con alta transmisibilidad, estas como Omicron con pequeñas mutaciones que no alcanzan a ser una variante nueva, por eso no tienen una letra nueva, pero son 2A, 2B, A1, A2, ese tipo de subclasificaciones son bastante más transmisibles, más contagiosas. Shanghái no era una ciudad que tuviera una tasa de vacunación tan alta como la tenemos nosotros, por ejemplo, algunos países europeos. Ellos han tenido medidas tremendamente restrictivas con algunas dificultades sociopolíticas bien importantes. Nosotros estamos muy lejos de eso, no vamos a llegar, no debiéramos llegar a esa situación, dado la muy buena tasa de vacunación que tenemos. Tenemos además refuerzos con vacunas de muy alta calidad, por lo tanto es un escenario bien distinto. Desgraciadamente ellos no tenían nuestra tasa de vacunación y les ha golpeado muy fuertemente esta ola.
Sí, tiene relación. Entonces, claro, como que hay una cierta coincidencia en torno a que llegó de una forma más tardía, por más allá de las situaciones que estamos viendo hasta de desabastecimiento, de hasta colapso en torno a lo que han sido esta llegada de Omicron. Otro aspecto que ha sido bien interesante de entender qué es lo que puede haber detrás es que los fallecidos han sido cifras relativamente altas también en los últimos meses. Más allá de estar en una situación de mayor control, ¿dónde está un poco la explicación a ese número que de repente está en los 30, en los 40, cuando de repente en momentos hasta más complejos de la pandemia, sobre todo al inicio, tal vez la mortalidad no era tan alta? Bueno, afortunadamente las últimas semanas el número de casos ha ido disminuyendo, pero también el número de fallecidos. Sabemos que ese es uno de los parámetros más importantes a mirar. La gente que fallece mayoritariamente es gente de edad bastante avanzada que tiene comorbilidades. Hoy sabemos que, y ya hemos aprendido y se ha demostrado, que la gente que tiene otras enfermedades como hipertensión, diabetes, enfermedades coronarias, obesidad, tiene más riesgo de tener una enfermedad grave, y las vacunas disminuyen ese riesgo, pero no lo hacen cero, y si yo no tengo mi esquema de vacunación completo, ese riesgo aumenta, por supuesto, y por eso es ese grupo de personas, los adultos mayores o los que tienen comorbilidades, los inmunosuprimidos, quienes tienen con mayor necesidad que ir a vacunarse. La gente que fallece, desgraciadamente, la gran mayoría de ellos son personas que tienen otras enfermedades y los pone en mayor riesgo. Perfecto. Doctora, le queremos agradecer como siempre el tiempo, la disposición de conversar, y en un momento además donde estamos con cifras mejores, hay un aprendizaje, como lo decíamos también durante esta conversación, pero hay que seguir potenciando sobre todo el tema de la vacunación y el de cuidarnos, que sabemos que es fundamental para que podamos seguir manteniéndonos como estamos ahora. Muchísimas gracias. Gracias a ti.